luego el 2 y luego el 1 y luego el 2. Pero vamos a resolverlos. Entonces, vamos a resolver primero el 4. Dice, considere el operador L de coeficientes constantes cuyo polinomio característico es P. Considere que la ecuación está igualada a E a la AX, donde A es una constante. Si es una raíz del polinomio con multiplicidad K, demuestre por el método de coeficientes indeterminados que existe una solución de esta manera, ¿no? Bueno, entonces, para, para la solución del 4, la hipótesis de trabajo es que, bueno, ustedes tienen P de R igual a R a la N más a N menos 1, R N menos 1 más A1R más A0. Este polinomio tiene como raíz A, es decir, P de A es igual a 0 y A es de multiplicidad K, lo cual quiere decir que P de A, la primera derivada con respecto de R evaluado en A es igual a 0, y así se va a ir hasta la derivada de orden K-1. Pues bueno, esto lo tendrían que haber indicado, ¿sí? Pero lo que sí saben es que nada más es una raíz de orden K, y lo que sí saben, lo voy a poner aquí con un I, es que la derivada de orden K de R de P evaluado en A, esto es distinto de 0. Ok, entonces ustedes tenían que probar. Bueno, entonces ustedes ya saben que como es una derivada de orden K, esto implicaba que de la homogénea, asociados a la homogénea tenían phi de x igual a E a la AX. Phi 2 de x igual a x E a la AX. Y así se van hasta tener sus K soluciones, que es phi 1 de x igual a x a la k menos 1 e a la x. ¿Sí? Entonces esto implicaba, si nosotros vemos, pues nos dicen que el sistema que quieren que resolvamos o la ecuación que quieren que resolvamos, pues es esta, ¿no? Aquí pues ya sabemos que el polinomio que teníamos o el operador que teníamos que proponer, pues era un operador de la forma de en dx menos a, ¿verdad? Que son los que nos dan estas soluciones. Pero como tengo que las primeras soluciones, aquí es estas primeras soluciones asociadas a la homogénea, porque es raíz de orden K. Entonces, como tengo esta, la tengo que proponer. Entonces, la solución que yo tenía que proponer como solución particular, pues era una solución de la forma A porque siempre tomamos la combinación lineal, X a la K, E a la AX, ¿no? Entonces, bueno, tenía yo que hacerlo por, ¿cómo se llama? Pues por coeficientes indeterminados. Entonces yo tenía que evaluar L en A de X a la K, E a la AX, ¿no? Y esto es igual a E a la AX, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que teníamos que hacer, pues bueno, primero que nada el A sale porque es una constante L de X a la K, E a la AX, ¿no? Vale. Y esto que está aquí, pues nosotros lo hicimos y esto es igual. Cuando tengo X a la K, pues esto no era más que tomar la parcial késima con respecto de R a la K de L de E a la AX. Ajá. Bueno, entonces lo que voy a hacer para no tener problemas ahorita, lo voy a cambiar para ponerlo como nosotros lo hacíamos, ¿no? Pues lo pongo en R
y lo que hago es evaluarlo en R igual a A, y ya sé que esto tiene que ser igual a E a la X, ¿no? Porque esto ya lo teníamos. Entonces esto era lo que me tenían que haber indicado, y entonces ahora sí, aplica la regla de Leibniz, ¿no? De la derivación, esto era A por la parcial késima, y esto lo hicimos haciendo todos los desarrollos, ¿sí? De P de R, E a la Rx, ¿no? Entonces tenían que aplicarle a este que está aquí, y entonces lo empezábamos a hacer, ¿no? El primero no había que hacer mucho, era P de R, la derivada con respecto de R a la K, de E a la Rx, ¿va? No nos interesaba. Luego pues iba yo a tener K veces, y tenía yo la primera derivada con respecto de R, de P de R, y baja en 1 el orden de derivación, K-1 de R en K-1 de E a la Rx, ¿no? Y así me voy hasta que voy a tener ¿cuáles? Pues van a volver ustedes a tener K, la derivada con respecto de R, K-1, K-1 de P, de R, por la primera derivada con respecto de R, de E a la Rx, más el último término, ¿no? Que era el término de la derivada con respecto de R a la K de P de R por E a la Rx. O sea, esto lo tenían que indicar. ¿Por qué? Porque aquí es donde aplica la hipótesis, ¿no? Cuando ustedes evaluaran en R igual a A, pues como es una raíz de orden K, entonces saben que es del polinomio hasta el término K-1. Entonces cuando yo evalué, aquí está el polinomio, la primera derivada, ¿sí? Hasta la derivada de orden K-1, pero esta última sobrevive. Ah, bueno, entonces, bueno, aquí nada más permítanme, hay algo que omití. Todo esto iría por quién? Por el A, ¿no? ¿Sí? Y esto tendría que ser igual a E a la AX, ¿no? Bueno, entonces ya de aquí ustedes se daban cuenta, ¿sí? Que lo que ustedes obtenían, pues no iba a ser más que A, la derivada con respecto de R a la K, de P evaluado en A, por E a la AX, a la AX, y esto tendría que ser igual a ¿qué? E a la AX, ¿no? Esto implicaba que A, la derivada de R a la K de P en A, tenía que ser igual a 1, ¿no? Y de ahí les quedaba entonces que A era igual a 1 entre la derivada, ¿no? Entonces, a final de cuentas, esto lo que implicaba es que mi solución particular es de la forma 1 sobre la derivada késima de P en A, E a la AX, ¿no? Pero tenían que poner pues, las derivadas y demás, ¿no? ¿Sí? Y aplicar esto, ¿no? Porque esto lo hicimos en clase, lo que es la equivalencia de evaluar x a la k o x a lo que fuera por e a la x, utilizar el operador derivada, ¿no? Entonces, este era el primero y de ahí salía, ¿no? ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta con ese? Creo que no. ¿No? Bueno, luego decía el tercero que tienen una ecuación de segundo orden. La ecuación de segundo orden que tenía era segunda derivada con respecto de t, y de t, más 4, la derivada con respecto de t, de y de t,
más 16 y de t igual a f de t, ¿no? Bueno, entonces, si ustedes observan y sacamos, bueno, vamos a poner aquí la solución, sacamos el polinomio característico de la homogénea asociada, pues ¿cuál es? Es r cuadrado más 4r más 16, ¿ok? Entonces, las raíces de su polinomio característico, que nada más habría que ver esas raíces para ver si, cómo sería el caso de que nos dicen que tomemos una función con una cierta frecuencia. Pero entonces yo tendría que sería menos b, que sería menos 4 medios, más menos un medio de la raíz de b cuadrada, que sería 16, menos 4ac, que sería 64, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, a final de cuentas aquí lo que vamos a tener pues es un menos 2 más menos. Aquí nos va a dar 48 con el i, ¿verdad? Entonces vamos a tener un 48. Entonces sería, lo pueden escribir como quieran. Aunque no importa mucho, pero es la frecuencia natural del sistema, ¿no? Entonces, aquí tengo raíz de 48 entre 4 sería 12, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? El 2 entra como 4, ¿no? Entonces, 48 entre 4 es 12. Entonces, eso implica que las soluciones de la homogénea pues iban a ser e a la menos 2t coseno de la raíz de 12t y la otra iba a ser phi 2 de t igual a e a la menos 2t seno de la raíz de 12t, ¿no? Bueno, esto era lo que correspondía a la homogénea, ¿no? Entonces nos hacen una pregunta. Sí, entonces pues tenemos que ir a ver qué pasa con la particular. Dice, ¿qué frecuencia de la función f de t hará que el periodo sea pi sobre 3? Ah, bueno, en este caso, pues vamos a hablar de la particular, ¿verdad? Entonces ustedes lo que tenían que proponer era una función, como ustedes lo quisieran. Sí, podrían proponerla como una constante y podrían proponer que fuese seno de omega t o a por el coseno, ¿no? La que ustedes quieran, cualquiera de las dos. Lo que sí es que ahorita que encontremos la particular tenemos que proponer la combinación lineal, ¿no? Pero ustedes pueden proponer esta que está aquí, ¿sí? Entonces, bueno, si proponemos esta que está aquí, pues esto implica, si nos vamos a los coeficientes indeterminados, pues que yo tendría que proponer una solución particular del tipo, bueno, si aquí le pongo A, aquí le voy a poner L1 seno de omega t más L2 coseno de omega t, ¿no? Entonces, bueno, esta omega, ahorita, aunque hagamos la solución, no importa. O bueno, vamos a obtenerla. Dice que es la segunda derivada, la primera y la última, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacerla. La segunda derivada, ¿qué les va a quedar? La segunda derivada del seno es negativa, la segunda derivada del coseno también es negativa, ¿sí? Entonces ustedes van a tener un primer término que va a ser menos L1 omega cuadrada seno de omega t menos L2 omega cuadrada coseno de omega t. Luego van a tener un término que es 4
que multiplica, ¿sí?, a las primeras derivadas. Entonces la del seno es positiva, van a tener L omega 1 coseno de omega t menos L2 omega seno de omega t. Cierran y luego van a tener 16, ¿verdad? Entonces a esto le tengo que sumar más 16, lo voy a poner así, L1 seno de omega t más L2 coseno de omega t. Y bueno, esto lo tendrían que igualar a seno, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tomar todo lo que tenga seno. En este caso va a ser L1 omega cuadrada más 16. O sea, ustedes van a tener L1 menos L1 omega cuadrada más 16. ¿Sí? Que sería el primer término de acá, pero tenemos que tomar el del medio. Y un término que va a ser menos 4L2 y todo esto va por el seno de omega t, ¿no? Luego le tendrían que sumar un término que es menos L2 omega cuadrada. Aquí van a tener L2 más 16. Aquí el 16 también va por L1, perdón. Más 16 L2. Sí, y ahora le tengo que sumar más 4L1 omega. Y aquí también se me dio la omega. Y esto es coseno de omega t igual a seno de omega t. Bueno, aquí ya saben qué es lo que van a tener. Bueno, pues lo que van a tener es un sistema de ecuaciones que es 16 menos omega cuadrada L1 menos 4 omega L2, lo que sería igual a, y van a tener otro que es 4 omega L1, ¿sí?, que es lo que ya por el coseno, en este caso sería, pues lo pueden poner así, entre paréntesis, más 16 menos omega cuadrada L2 igual a 0, ¿no? Entonces, bueno, ustedes van a tener que existe o va a existir pues ambos coeficientes, ¿no? Pero eso no importa porque ya saben que este tipo de soluciones, ¿sí?, no importa que existan sus dos coeficientes, su solución particular, por lo que me están preguntando, voy a tener una cierta constante por una función seno de omega t más una fase, ¿sí?, cuando apliquemos precisamente como el ejercicio que hicimos un día antes de clase. Entonces, bueno, ahí lo que me puedo dar cuenta es que la frecuencia pues es el omega, ¿no?, ¿sí?, de la particular, y me dicen que quiere que tenga un periodo que sea pi sobre 3. Esto que está aquí pues es 2 pi sobre t, ¿verdad? Y me están pidiendo que sea igual a pi sobre 3. Bueno, pues ya hago las cancelaciones apropiadas, este se va a cancelar, y entonces esto implica que el periodo tiene que ser igual bueno, que esto que tengo aquí pues tendrá que ser, ¿cómo se llama? 6, ¿no? Entonces, bueno, si esto es cierto, ya lo sustituyo acá
Y bueno, ya puedo calcular la frecuencia. Efectivamente, la frecuencia me va a quedar 2pi sobre 6, es decir, pi sobre 3, que es lo que me están pidiendo, ¿no? Entonces, el periodo que necesito para la función particular, pues es esta, ¿no? Y ya lo terminé. Y luego aquí me dice, qué frecuencia hará que se presente el fenómeno de resonancia? Bueno, aquí para esto sí tengo que resolver este sistema de ecuaciones. ¿Por qué? Porque acuérdense que el fenómeno de resonancia se va a presentar cuando los coeficientes tiendan a infinito, ¿no? Entonces, bueno, de aquí, de esta primera, podemos ver en este caso que, no sé, L2 es igual a ¿quién? A 4 omega entre, pasaría con signo menos, lo pongo acá abajo, sería omega cuadrada menos 16, le he vuelto el signo, L1, ¿no? Y eso pues lo tendría yo que sustituir en la primera, ¿no? Entonces pues vamos a hacerlo. Entonces sería 16 menos omega cuadrado menos 4 omega. En este caso por lo que sería L2. L2 es 4 omega. Y en este caso es omega cuadrado menos 16, ¿sí? Por L1 igual a A, ¿no? Entonces es L1. Entonces vuelvo, si gustan, puedo volver a aplicar el mismo signo. Y lo que voy a tener es un término que va a ser 16 menos omega cuadrada al cuadrado más 16 omega cuadrada entre 16 menos omega cuadrada L1 igual a. Bueno, entonces de aquí ustedes pueden darse cuenta que L1 es igual a ¿quién? Ah, bueno, pues va a ser 16 menos omega cuadrada. Y aquí voy a tener un término que sea 16 menos omega cuadrada todo al cuadrado más 16 omega cuadrada, ¿no? Por A. Bueno, aquí pues no hay más que trabajar un poquito. Esto es 16 menos omega cuadrado. Y podemos, el de aquí abajo pues sería 16 al cuadrado menos, sería 32. Y aquí hay un 16 positivo, sería 16 omega cuadrada. Y luego sería más la omega cuarta, ¿no? Sí, entonces, por A. De aquí, pues hay que volverlo a acomodar, ¿no? ¿Sí? Para que nos quede lo que andamos buscando. Entonces, bueno, si hacemos eso, eh, que lo quieran hacer así ustedes, eh, o podrían haber aplicado desde aquí, pues sacar los valores, ¿no? Para que esto se haga cero, ¿no? Lo pudieron haber hecho. Entonces, este término, bueno, tienen el cuadrado, entonces podría yo poner omega cuadrada. Tienen el término del doble producto, ¿no? O sea, aquí sería un 2 por 8 por omega cuadrado. Ajá. Eso quiere decir que el otro término tendría que ser 8, ¿sí? Esto al cuadrado. Entonces nos estaría dando ¿cómo se llama? Un 64, o sea, aquí sería omega cuarta, el doble producto sería menos 16 omega cuadrado,
más 64. Entonces le estoy sumando un 64, le tengo que restar un 64, menos 64, más 16 al cuadrado, ¿no? Esa era una posibilidad, ¿sí? Entonces ustedes lo que tenían que checar, pues era que todo esto se hiciera cero, o por eso les decía, podían resolver aquí como si fuera un sistema de ecuaciones, ¿no? Entonces tenían que llegar a la ecuación, a plantear los coeficientes, al menos ya tienen uno. Si ya tienen L1, L1 es igual a esto, pues ya pueden plantear quién es L2, ¿no? Ahí está L2, ¿sí? En este caso, si ustedes se fijan, bueno, pues les va a quedar el término al cubo, ¿sí? Que es más fácil de ver. Y ya de ahí, pues ustedes me podían decir si existía el fenómeno de resonancia o no. Efectivamente sí existe, ¿no? O sea, si uno se pone a resolver como si fuera un polinomio, que lo es, ya podemos ver que efectivamente puede tener raíces, ¿no? El polinomio del denominador, eso es lo que teníamos que buscar para qué valores tenía, ¿cómo se llama? Sus raíces, ¿no? Entonces, pues había que nada más hacer ahí un poquillo de aritmética y ya, ¿no? Pero lo que sí tenían que hacer era agarrar y plantear la función como ustedes quisieran, un seno, un coseno. Plantear cuál entonces tenía que ser la particular y en este caso aplicar sus coeficientes indeterminados, porque de la primera, cuando ya está de esta manera no importa, o sea, desde aquí yo podía plantear cuánto debería de ser la frecuencia para que yo tenga un cierto periodo, ¿sí? Pero para obtener el caso de la resonancia, pues sí tenía yo que despejar los coeficientes para encontrar de forma específica cuánto valía un coeficiente y entonces ya decidir agarrar y plantear si iba yo a tener el fenómeno de resonancia o no lo iba yo a tener, ¿sí? Eso es lo que tenían que hacer, ¿sí? Entonces eso me lo tenían que decir. Para poder resolver. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Sí. Para pues era muy rápido, ¿sí? Porque de proponer una omega y ya, como ya me decían que quería un periodo fulano para mi solución, bueno, pues lo igualaba de tal manera que se cumpliera, ¿no? Lo del periodo, hacer una ecuación y ya, ¿no? Sí. Entonces, ya lo ponían ustedes, ¿no? Para el segundo, sí tenía yo que encontrar los coeficientes de la particular, porque ya sé que de los coeficientes es donde sale lo del fenómeno de resonancia. Bueno, esta dice usando variación de parámetros. Vamos a hacer primero la 1, que decía use el método de coeficientes indeterminados. Bueno, entonces, para el método de coeficientes indeterminados, nuevamente, ¿no? Tengo yo que se trataba de una tercera derivada. Pues lo primero que tenían que hacer era escribir esto como e a la 2x por un medio menos un medio del coseno de 2x, ¿no? En este caso, el primero era inmediato. El segundo, bueno, acuérdense que siempre que aparecen los cosenos tenemos que proponer los dos, o senos, ¿no? Tanto la combinación lineal de coseno más seno. Pero como sea, lo primero que siempre tienen que revisar es cuáles son las raíces de la homogénea. Pues las raíces de la homogénea, bueno, ustedes tenían un polinomio que era r al cubo menos r, ¿va? Esto es r por r cuadrada menos 1 y esto es r por r menos 1, r menos 1, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan, las soluciones asociadas a la homogénea
pues era una constante, porque es R a la 0, el phi 2 es igual a E a la X, y el phi 3 es igual a E a la menos X. Bueno, entonces muchos de ustedes lo que hicieron, en este caso, fue separar esto y pues hacerlo por superposición, lo cual es muy correcto. Entonces, en este caso, vamos a declarar, ¿no? El primer operador que yo necesitaba era un operador de la forma de n de x menos 2, ¿no? Menos 2, sí, menos 2, ¿no? Y el otro, yo tenía que ver que tenía la parte real y la parte imaginaria, ¿no? Entonces, bueno, aquí puedo proponer el operador, ¿sí? Y tengo que hacer algunas cuentas porque esta es la parte. Ustedes tienen una función que es e a la 2x coseno de 2x, ¿no? La constante, el 1 medio es lo de menos, ¿no? Y el signo, eso es lo de menos. Entonces, cuando ustedes tienen eso, ustedes saben que esta parte, cuando tienen la solución del polinomio es menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac, ¿no? Todo esto sobre 2a. Y esto le voy a llamar así R12 del polinomio que necesito para este que está aquí. Bueno, ya saben ustedes que A, trabajamos con polinomios mónicos, es 1. En este caso, el término menos b sobre 2a nos están diciendo que es 2. Y como a vale 1, ¿sí? Entonces sí van a tener que b es igual a menos 4. ¿Sí? Y luego este término que está aquí, el 2 es todo el radical sobre 2a. Es decir, yo tengo que 2 tiene que ser igual a b cuadrado menos 4ac raíz sobre 2a, ¿no? En este caso sobre 2, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, ya ustedes tienen que sustituir. Ya saben que el signo más menos uno les da coseno y el otro les da seno. Entonces, si uno lo hace, ya tengo que el b es menos 4, me va a dar 16, ¿sí? Menos 4c raíz sobre 2, porque a vale 1. Entonces sería 4, lo elevo al cuadrado, sería 16, entonces me va a quedar 16 igual a 16 menos 4, así, ¿no? Bueno, entonces ya podían ustedes proponer su polinomio porque ya de aquí ya pueden despejar, ¿no? Les queda, al parecer, les queda, ¿cómo se llama? Les queda 0, ¿no? Entonces, bueno, como sea, ustedes tenían que proponer para la segunda, para el primero, perdón, para iban a proponer una solución de la forma a a la 2x, y para este que está acá, iban a proponer, no sé, L1 a la 2x coseno de 2x más L2 a la 2x seno de 2x, ¿no? Esto la mayoría lo hicieron bien, la mayoría. Entonces, bueno, para el primero vamos a hacerlo.
es una tercera derivada y una segunda derivada, ¿no? Bueno, entonces eso quiere decir que voy a tener primero tengo una tercera derivada, derivo 3 veces, es 2 por 2, 4 por 2 son 6, me va a quedar 6a e a la 2x, luego es menos la primera derivada, menos 2a e a la 2x, igual a 1/2 de e a la 2x, ¿no? Entonces, bueno, este ya era sencillo. Y nos quedaba 4a igual a 1/2, ¿no? Entonces, a era igual a 2. ¿Sí? Luego tengo que aplicar las terceras derivadas, ¿no? Para el otro término. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a usar la regla de Leibniz, ¿no? Sería L1 y sería la tercera derivada, sería 2 por 2, 4 por 2 son 6, 6e a la 2x, coseno de 2x. Luego sería más el triple producto de la segunda derivada, es decir, sería 4e a la 2x por la primera derivada, que sería menos 2 seno de 2x, ¿no? Luego sería más el triple producto de la primera derivada, es decir, por 2 e a la 2x. Por la segunda derivada, la primera derivada es negativa, la segunda es positiva, se queda en negativo, entonces sería menos 4 coseno de 2x. Luego sería más e a la 2x por la tercera derivada, ¿no? Entonces la primera derivada del coseno es el menos seno, vuelvo a derivar, me da menos coseno, vuelvo a derivar, me da seno, ¿no? Entonces 2 por 2, 4 por 2, 8, y es 8 seno de 2x, y es positivo, ¿no? Revisen el signo, por favor. Sí, derivan una vez, es menos seno, vuelven a derivar, les da menos coseno, vuelven a derivar, sería menos seno por menos, es más, ¿no? Y son 3 veces, 2 por 2, 4 por 2, 8, ¿no? Entonces, esto es lo que obtengo en la primera, lo voy a poner aquí enseguida, luego voy a tener más L2 y lo voy a hacer de la misma manera. Sería la tercera derivada del primero va a ser 6e a la 2x por el seno de 2x. Luego va a ser más el triple producto de la segunda derivada, que es 4e a la 2x, por la derivada del seno, que sería 2 coseno de 2x, ¿no? La primera derivada. Ajá. Luego va a ser más el triple producto del primero, e a la 2x, por la segunda derivada. Entonces derivo el seno una vez, es coseno, lo vuelvo a derivar, es menos seno, ¿no? Me va a quedar menos 4 seno de 2x. Y luego voy a tener el término que es más e a la 2x. Y la tercera derivada, derivo una vez, es coseno, derivo el coseno, es menos seno, derivo el menos seno, me da menos coseno, entonces va a ser menos 8 coseno de 2x, ¿no? Y entonces estas dos son la tercera derivada, y luego les tengo que restar la primera, ¿no? Menos L1, en este caso sería 2e a la 2x, coseno de 2x, luego sería el menos 2e a la 2x, seno
de 2x, ¿no? Este menos es el de la ecuación, ¿no? El menos que dice de menos, la primera derivada, ¿no? Y luego le tengo que restar menos L2, y lo mismo, ¿no? Derivo la primera, sería 2e a la 2x por el seno de 2x, y luego sería, en este caso sería positiva, cuando yo tenga e a la 2x y la derivada, entonces va a ser más 2e a la 2x coseno de 2x. Y esto ustedes lo tendrían que igualar a menos un medio de e a la 2x coseno de 2x, ¿no? Entonces, ya de ahí pues tienen que formar sus sistemas de ecuaciones, ¿sí? O sea, eso ya nada más se los revisé ahí que lo hubieran desarrollado, y ya de aquí ya pueden formar sus sistemas de ecuaciones, ¿no? O sea, pues hay que agrupar todo lo que tenga el coseno, ¿sí? Y al e a la 2x, todo eso se agrupa. Y pues también por acá lo tienen, ¿no? Y pues les quedaba un sistema, el que todo lo que esté multiplicado por e, o sea, todo lo que multiplique a e a la 2x coseno, pues lo igualan a un medio. Y lo que multiplique a e a la 2x seno de 2x, pues eso lo igualan a 0. Entonces tenían un sistema de dos incógnitas, dos ecuaciones, ¿no? Donde las incógnitas son L1 y L2. Por aquí ya encontraron la otra, la A, ya por acá se encontró, que era 2. Entonces ya ustedes las encontraban y pues ya planteaban su solución, ¿sí? Eso era lo que tenían que hacer para este ejercicio, ¿sí? Que era plantear sus, ¿cómo se llama? Pues sus polinomios. Algunos se los di por bueno, plantearon luego las soluciones. Bueno, está bien. Lo hicieron de esta manera, está bien. Y pues yo les recomiendo que aprendan a usar la regla de Leibniz, ¿no? Para que no tengan que estar ahí, hicieron la primera, luego la segunda, luego la tercera. En cambio, con la regla de Leibniz, pues se aplica y ya nada más se hacen las cuentas, ¿no? Bueno, y luego tenían el último, que en este caso era el 2, para mí. Entonces, bueno, aquí nada más nos estaba pidiendo, dice, use el método de variación de parámetros. Aquí lo que hice pues, fue ver que supieran aplicar el método y que más o menos lo supieran hacer, ¿no? Eso fue lo que me fijé, que lo supieran hacer, que lo supieran aplicar. Luego aplicaron sus condiciones. Muchos, bueno, sí, pues me imagino que hasta ahorita es lo que han visto, en el sentido de que plantean los sistemas de ecuaciones y pues los resuelven por operaciones elementales y cosas de esas, ¿no? Entonces, realmente ahí igual me fijé que llegaran hasta el planteamiento de las ecuaciones y que supieran aplicar el método. Si sabían, si yo veía que más o menos aplicaban el método, pues les daba el 1.25, ¿no? Entonces es una tercera derivada menos 2 veces la primera. Entonces en este caso voy a poner el polinomio característico. Era una tercera derivada menos 2 veces la segunda más la primera, ¿verdad? Entonces esto lo factorizaban como r cuadrada menos 2r más 1, que bueno, es un polinomio casi clásico, es r. Y en este caso era r menos 1 al cuadrado, ¿verdad? Entonces ustedes tienen phi1 de x es igual a 1, phi2 de x es igual a e a la x, y phi3 de x
es igual a x a la x, ¿no? Porque el menos 1 es de multiplicidad 2, ¿no? Entonces, bueno, voy a plantear mi Wronskiano. Es 1, 0, 0, e a la x, e a la x, e a la x, x, e a la x, sería e a la x más x, e a la x. Luego voy a tener 2e a la x. Cuando derive este es e a la x, y cuando derive el segundo, primero derivo x, me va a quedar e a la x, se suma, luego va a quedar más x e a la x, ¿no? Entonces, bueno, ustedes lo hacen por el primer elemento, y pues, ¿qué les va a quedar? En este caso sería, yo voy a marcar, sería este término que está aquí. Entonces, bueno, en este caso, en ambas columnas del determinante que tengo que hacer hay e a la x, entonces me va a quedar un e a la 2x por 1, 1, aquí me va a quedar 1 más x, y aquí me va a quedar 2 más x. Ya ustedes lo hacen, y entonces les debió de haber quedado e a la 2x, que multiplica a 2 más x menos 1 menos x, ¿no? Entonces esto les quedaba e a la 2x, ¿no? Ese debía de ser el que les quedó. En este caso, ¿cómo se llama? Recuerden que aquí puede haber variaciones en el signo, dependiendo cómo tomaron las soluciones, a cuál le llamaron primera, a cuál le llamaron segunda, a cuál le llamaron tercera, y pues se corresponderían a lo mejor con un cambio de columnas de lo que yo tengo aquí. Luego el W1, en este caso la función a la que estoy igualando, acá la tengo, es 2e a la x más 2x, ¿no? Aquí tenía yo φ2, aquí tengo φ3, ¿no? Sí. Entonces esto es 0, esto es 0, esto es 2e a la x más 2x. Aquí ya la tienen, es e a la x, e a la x, e a la x. Aquí es x, e a la x, e a la x más x, e a la x. X sería 2e a la x más x, e a la x. Entonces, bueno, el determinante que tengo que tomar es este que está aquí, por este elemento. Este elemento está en la posición 3, fila 3, columna 1, es positivo, entonces esto va a ser igual a 2e a la x más 2x. Y otra vez en ambas filas hay un e a la 2x por 1, 1, x, 1 más x. Esto de aquí pues va a ser, lo voy a dejar así, 2e a la x más 2x, e a la 2x, y sería 1 más x, le resto x, pues es 1, ¿sí? Entonces este es el que se queda. Luego vamos a sacar el otro, ¿no? El W2 de φ1 de x, de 2e a la x más 2x, φ3 de x. Entonces este era 1, 0, 0, 0, 0, 2e a la x más 2x, ¿sí? Y este de acá, bueno, es el que tengo acá, sería x a la x
luego sería e a la x más x e a la x, y luego sería 2e a la x más ¿quién? X a la x. Sí, entonces, bueno, lo podemos agarrar por el primer elemento, es decir, resolver este que está aquí, ¿no? No le cambié de color. Entonces, si resuelvo esto ya en la primera posición, es positiva, luego sería 0 por este 0, y me va a quedar el término menos e a la x más x e a la x por 2e a la x más 2x, ¿no? Ese es el que nos quedaría, ¿sí? Uh-huh. Y el W3 sería 1, 0, 0. Luego sería el término e a la x, e a la x, e a la x. Y luego sería 0, 0, 2 e a la x más 2x. Sí, entonces ustedes pueden resolver nuevamente por el primero. Tienen que, este que está aquí, ¿no? Entonces, bueno, el término sería 2e a la x más 2x e a la x, ¿no? Entonces ahí ya tienen sus tres, los W1, ¿sí? El W2, el W3 y el W, que nos quedó e a la 2x, ¿no? Entonces, bueno, ustedes ya podían sacar, por ejemplo, lo que sería el U1 de x, que la mayoría lo manejó así, como la integral, y sería el W1, ¿no? Entonces, si ustedes tienen W1, si se fijan, se va a cancelar el e a la 2x con el e a la 2x. Entonces será una integral de 2x. Ese era el primero. Luego el U2. Van a tener este que está acá. Sí, entonces, bueno, lleva un signo menos. Lleva un signo menos, les queda un e a la menos x. Aquí van a tener un término que es 1 más x. Por el otro término, que es 2e a la x. A ver, no estoy repitiendo. Perdón, es que escribí donde no. Es e a la menos x, 1 más x. Y 2e a la x más 2x. En el último es este que está aquí. Entonces les va a quedar
e a la menos x por 2e a la x más 2x de x. Sí, entonces bueno, ya aquí pues ya nada más había que desarrollar. Bueno, no hay que desarrollarle la gran cosa, lo pueden hacer directo. En este término, pues habría que escribirlo completo, ¿no? Entonces, ¿qué les va a quedar? Les va a quedar 2e a la x, por e a la menos x les queda un término que es 2, luego les va a quedar 1 por 2x por e a la menos x, entonces nos va a quedar más 2x e a la menos x. Esos son los términos de 1 por este que está acá. Luego van a tener un término que es x, 2, les va a quedar más 2x, luego van a tener un término que es 2x cuadrado, va a ser más 2x cuadrado a la menos x de x, ¿no? Y bueno, aquí también esto pues ya 2 más 2 x a la menos x de x, ¿no? Estas eran las integrales que tenían ustedes que resolver, o sea, la primera y la tercera, bueno, en la primera era directa, ¿cómo se llama? La tercera sí había que hacer una integral por partes, pero bueno, pues están en sus tablas. Y aquí lo mismo, ¿no? En la segunda, pues también había que hacer integrales, dos eran directas y había que hacer dos por partes, pero bueno, estas aparecen en todas las tablas, aquí llevo insignificación. Entonces, bueno, estos eran los que llegaron a esto e hicieron las integrales. Yo lo que hice fue seguir lo que fueron haciendo, ¿verdad? Entonces ya lo que ustedes tenían que hacer era obtener las tres U's y multiplicar por sus correspondientes Fi's, ¿verdad? O sea, U1 por Fi1 más U2 por Fi2 más U3 por Fi3. Los fui siguiendo hasta que también plantean ¿cómo se llama? La solución general, es decir, le suman la combinación lineal de la homogénea y formaban su sistema de ecuaciones. Algunos, por ejemplo, forman los sistemas de ecuaciones, pero bueno, veo que sí tienen ahí algunos problemas, porque a la hora de que solucionan todo les da cero, no evalúan. Entonces, ahí hay que tener cuidado, porque cuando ustedes evalúan en cero la exponencial, pues les queda un 1, ¿no? Y muchos la hicieron cero. Entonces, bueno, ahí ya fue cuestión de cada caso particular. Estas son a las que tendrían que llegar. Entonces, si llegaron a esto, era un punto, y si llegaron a plantear los sistemas de ecuaciones, aunque no estuvieran del todo bien, pero los plantearon, ya era el 1.25 que valía el problema, ¿no? En el problema anterior, donde tenían que aplicar esto, bueno, como muchos luego se fueron a esto, aplicaron, entonces, pues yo nada más me fijé que fueran aplicando bien lo que era el método de coeficientes indeterminados, y bueno, de igual manera, veo que se equivocan luego al hacer algunas derivadas, eso no lo penalicé, pero mientras formaran los sistemas de ecuaciones y vieran cuál era la metodología de solución, bueno, con eso les di el 1.25. En este segundo problema, pues sí, tenían que haber planteado esto, ¿no? O a seno de omega t, una constante, o por el coseno, para entonces proponer ¿cómo se llama? Su método de variación de parámetros y obtener la particular, y con base en la particular, pues obtener cuál iba a ser el omega. Ya sabemos que el omega va a ser el mismo de la función de ¿cómo se llama? A la que está igualada la ecuación, ¿no? Entonces, y de ahí tenían que hacer ¿cómo se llama? Eh, pues su despeje, pues. Y lo mismo, ¿no? Tenían que plantear la combinación lineal, aplicar ¿cómo se llama? Pues los coeficientes indeterminados
porque aquí sí era importante ver cuánto valía L1 y L2, y básicamente más que L1 y L2, era ver cómo quedaban los denominadores, porque cuando el denominador se hace cero, es cuando esto entra en resonancia, ¿no? Recuerden que la resonancia es debida a dos cosas, a los propios parámetros de la ecuación, pero tiene que ver la frecuencia de la función que tengo aquí, ¿sí? Que es la parte no homogénea. Entonces, por eso tenían que hacer. Entonces, de hecho, nada más una persona creo que lo planteó, ¿sí? Y no lo hizo del todo bien. Pero, y del cuarto, pues sí era importante, ¿no? Que pusieran cuáles eran las soluciones, cuáles polinomios iban a ser cero y cuáles polinomios no se iban a ser cero, que es el uso de las hipótesis de trabajo. Planteaban, esto era muy importante, que plantearan que evaluar x a la k, e a la a, x es lo mismo que tengan la parcial con respecto de acá, con la parcial de r a la k, de evaluar toda la ecuación en e a la rx, con r igual a a, ¿no? Para que aplicaran y efectivamente se viera por qué se cancelan todos los polinomios, todos los productos, a excepción del último término, ¿sí? Entonces, como este último término queda y está la constante, pues de ahí despejan la constante y de ahí era de donde le salía la solución que les daba ¿cómo se llama? El examen, ¿no? Entonces, no sé si tengan alguna duda, alguna inquietud. Bueno, la calificación de la última tarea no les voy a mandar al rato. ¿O Ya les mandé todo. Ya les envié todo. Hay unas personas que me enviaron una tarea, pero trae 2 horas de retraso, no la tomé en cuenta, ¿sí? De ahí en fuera ya les envié todo, a todos ya les envié todo, les envié su proyecto, su tarea individual, ya les envié su tarea por equipos, ya les envié calificación de examen y ya les envié, con base a las cuentas de cómo quedamos, ya también les envié cuál sería su calificación del parcial. Sí, revisa tu Teams. ¿Fue mensaje particular? bueno, sí, es que la tarea, bueno, la calificación de la tarea no la encuentro, pero pues si no, ahorita pregunto con mi compañero igual, si la tiene. Bueno, es que si era que por equipo. Sí. Bueno, eso sí nada más se la envió a uno, ¿no? Y ya el otro tiene que pasársela, ¿no? Ok, sí, gracias. Sí. Sí, a las personas que me enviaron la tarea con retraso de 2 horas, les envié un comentario a uno de ellos diciéndoles que no la iba a tomar en cuenta porque tiene 2 horas y media de retraso, ¿no? O sea, cuando son minutos sí se las paso, ¿no? Pero ya sí, ya no, ya es mucho. Sí, chequen las calificaciones que ya les había mandado y hagan ustedes su cuenta. Si tienen cualquier duda, pues lo revisamos. Ya nos ponemos de acuerdo y en una sesión individual para que revisemos sus cuentas, no hay ningún problema.